Léase conmigo, por favor, el capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1, versículo 9. Dice el autor, escritor de este libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, ¿dónde estaba Juan? Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Voy a repetir, ¿dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. Ajá. ¿Quién lo mandó desterrado ahí a la isla de Patmos? Lo mandó desterrado el emperador romano Domiciano. Para ponerlo en antecedentes, resulta que estos emperadores romanos tenían un odio contra el evangelio, contra el cristianismo. Y hubieron más bien 10 grandes persecuciones. Y estamos hablando desde el año 100, desde el año 30 sobre todo, que comienza la historia de la iglesia. 10 grandes persecuciones. Desde allí, persecución con 10 emperadores malvados, hasta el año 313. Imagínense, 300 años de sufrimiento de los cristianos. ¿Quiénes fueron esos emperadores? Me gustaría que usted haga un esfuerzo en memorizar, porque si estamos estudiando, estamos juntos estudiando, somos una iglesia que estudia, haga un esfuerzo, haga un sacrificio para esto. Le va a quedar grabado, y si quiere toma nota. Los 10 emperadores malvados son los siguientes: 1, Nerón; 2, Domiciano; 3, Trajano. Vamos a ver, repítalo: Nerón, Domiciano, Trajano. Vamos con otros 3: Marco Aurelio Antonino. Repítalo: Marco Aurelio Antonino. Ajá. Severo y Maximino. ¿Cuántos llevamos? 6. Agregué otros 3. Decio, Valeriano y Aureliano. Decio, Valeriano y Aureliano. ¿Cuántos van ya? 9. Y el último de los 10, Diocleciano. Estos 10 diablos, porque fueron matadores de cristianos, hicieron barbaridades desde el año 67 que comenzó Nerón a matar, hasta el año, le dije, 313. Ahora es probable que a usted le interese esto de Juan. ¿Por qué? Porque estamos hablando del año 95 al 96. Todavía no se había terminado hasta el 100. 95, 96. ¿Quién era el emperador? No era Nerón, que es el primero. Era Domiciano. Oiga, Domiciano. Porque Domiciano comenzó a gobernar ahí por el año 81 hasta el año 108. Entonces, en el año 95 al 96, Domiciano hizo una persecución bárbara, y en esa persecución se fue en la colada Juan. Juan el apóstol. Juan el apóstol amado. Ese Juan que escribió el Evangelio de Juan.
Ese evangelio, este Juan que escribió primera, segunda y tercera carta de Juan, es el mismo Juan que escribe Apocalipsis. Entonces, ¿qué hace Domiciano con Juan? Mátenlo en un perol ardiendo, digo, un perol con aceite hirviendo. Un perol con aceite hirviendo. Pero mire qué lindo es mi Dios. No funcionó el aceite hirviendo. Y por más que le ponían fuego, no funcionó. Y entonces el anciano Juan tuvieron que sacarlo de ahí y desterrarlo. Mándenlo allá. ¿A dónde? A la isla de Patmos. Una isla rocosa, de piedra, isla en medio del mar Egeo. Mándenlo para allá. ¿Por qué? Porque ahí mandaban aquellos reos que estaban confinados a la muerte, a que se muera. Habían fieras, serpientes, toda clase de fieras. Ahí lo mandaron a Juan, a esa isla. Una pequeña isla de 16 kilómetros de largo, 16 kilómetros de largo por 10 de ancho. Ahí fue Juan. Por eso cuando leemos este versículo, cuando él dice en el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, tribulación, ¿no? Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa, ahí está la causa, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por predicar a Jesucristo. Qué lindo es mi Dios lo que tenía para nosotros. Pero como en este estudio y en la entrega anterior les dije, hermanos, aquí tiene usted el bosquejo de todo el libro. ¿Se acuerdan? El bosquejo. Y les hablé del bosquejo así rapidito, les dije que el bosquejo tenía que ver con grandes temas, que el primer gran tema es el que estamos tocando ya, que el primer gran tema es precisamente este del capítulo 1, que se le llama la revelación de Jesucristo. Y que hoy vamos comenzando ya este primer gran tema con el subtema que se llama el contexto histórico. Estoy hablando de historia. Pero luego, en los temas subsiguientes, viene un tema importantísimo, las 7 iglesias. Cuando estudiemos los capítulos 2 y 3. Y después vendrá el gran tema que se llama el trono de Dios en el cielo, cuando estudiemos el capítulo 4 y el capítulo 5. El trono de Dios en el cielo. Y luego viene el gran tema, la gran tribulación, cuando estudiemos los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Luego vendrá un tema fuertísimo y rico, el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, cuando estudiemos el capítulo 20. Y finalmente nos vamos a despedir cuando estudiemos el capítulo 21 y 22 con el tema los nuevos cielos y la nueva tierra, un nuevo mundo. Este es el bosquejo así, en resumen, de todo el libro del Apocalipsis. Pero ahora entramos a esto que le llamamos el contexto histórico. Les hablé ya de ¿cuántos emperadores? 10. No se les olvide. Pero ahora quiero que vea la historia. Y aquí sí voy a necesitar que los hermanos interesados, que les guste el estudio, escudriñemos, hermano, investiguemos. Para ello es necesario hacer un poquitín de sacrificio. Yo tengo en mi oficina lo que le llamo la sustancia, la esencia, el resumen. Esto se llama resumen de la historia universal. Claro, si vamos a escribir toda la historia universal, tendría que traer un pick-up de papeles, ¿no? Pero aquí está resumido, resumido.
Sencillo. ¿Y qué es lo que voy a encontrar, pastor, ahí? Sencillo. Usted va a encontrar la historia universal en las siguientes edades. Edades. Una, la edad antigua. Dos, la edad media. Tres, la edad moderna. Cuatro, la edad contemporánea. Vamos a repetirlo. Aquí está, ¿no? ¿Cuántas edades le dije? 4. Ajá. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y si usted pide este material, este folleto, ahí se va a entender ahí con el pastor Francisco España. Es delgado, ¿no? No crea usted que va a ser un montón de fotocopias, ¿no? Pero es necesario que usted vea así, mentalmente. Edad antigua, ¿cuándo comienza? Unos 3000 años antes de Cristo. Algunos dicen 2500, nadie tiene la fecha exacta. Usted puede decir, ¿y cuándo comienza la edad antigua? Año 3000 antes de Cristo, más o menos. ¿Y cuándo termina la edad antigua? Año 476, que cayó el Imperio Romano Occidental. Ese lapso se llama Edad Antigua. Y le va a sentir tanto gusto, porque allí usted va a conocer de los imperios. Del imperio, el más viejito, egipcio, el asirio, los babilonios, los medopersas, los griegos y el Imperio Romano. Entonces, la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano Occidental, el año 476. Ahí donde termina, oiga, ahí donde termina el periodo de la Edad Antigua, comienza el periodo de la Edad Media. Si le preguntan, ¿y dónde comienza la Edad Media? Año 476. ¿Y dónde termina la Edad Media? Año 1453, con la caída del Imperio Romano Oriental. Esa es otra cosa. Porque el occidental, la cabecera estaba en Roma, y el oriental estaba allá en Constantinopla, que ahora es Turquía. Entonces, repito, la Edad Media comienza en el año 476 y termina en el año 1453. Ajá. ¿Cuántas edades llevamos? 2. ¿Y cuál es la que sigue? La edad moderna. ¿Y dónde comienza? Ahí donde terminó la otra. En el 1453 y termina en el 1789. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 1789? Fue la Revolución Francesa. Desde allá de la caída del Imperio Romano Oriental hasta 1789, Revolución Francesa. Claro, ahí en medio hay una cuestión que hay que contarla con todo el gusto, porque ahí está la reforma, ¿no? Pero bien, ahora ya tiene usted edad antigua, edad media, edad moderna. ¿Cuál le queda? Solo una. Es la contemporánea. 1789, con la Revolución Francesa, ¿hasta dónde? Hasta este día. Abarca todo el 1789 para acá, 1800, 1900, hasta el año 2020 que estamos. Ese es el resumen de la historia universal. Ahora, pastor, ¿y esto de que Juan escribe ese libro de Apocalipsis estando en la isla de Patmos, ¿en qué edad fue eso? ¿En la media? No, señor. Moderna tampoco. ¿En cuál fue? En la edad antigua. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que termina la edad antigua? 476. ¿Y cuándo lo escribe? 95, 96. ¿Estamos ubicados o no?
Eso es lo que tiene que ver con la historia universal. Pero ahora viene otra historia que debe interesarnos, y es la historia de nuestro pueblo Israel. Para entender esto es más sencillo. Usted va a hablar de períodos, lapsos. Cuando estudiamos a Israel lo vemos en 14 periodos. El primer periodo se le llama el periodo primitivo, cuando todavía no está Abraham, pero están los antecesores, porque después de Adán, Set, y después de Set, Noé, y después de Noé está su hijo Sem. Por eso le dicen a Israel los semitas. Y después de Sem llegamos a Abraham. Ya con Abraham comienza el primer periodo formal, que se le llama el periodo patriarcal. ¿Hasta dónde? Hasta cuando Israel esté en Egipto. Segundo periodo, Israel en Egipto, 430 años. Tercer periodo, Israel en el desierto. Cuarto periodo, Israel en la conquista de Canaán. Quinto periodo, los jueces. Sexto periodo, oiga, el Reino Unido. Saúl, David, Salomón. ¿Qué periodo sigue? Séptimo, el reino dividido. Con el pecado de Salomón se divide y ahora tenemos los reyes del norte en Samaria y los reyes del sur en Jerusalén. El siguiente periodo, después del reino dividido, oiga, ¿qué sucede después? Todavía no hemos llegado, ¿no? Cuando Israel es llevado a Babilonia, la cautividad. Oiga, la cautividad. 70 años ahí cautivos. Ese periodo fue duro para ellos. Pero el periodo que sigue, ¿cuál es? El regreso, el retorno a su tierra. Cuando los reyes medopersas pues dijeron que vuelvan, que regresen. Ellos ya están en su tierra, reconstruyen la ciudad, reconstruyen el templo, el culto. Y después, ¿qué periodo sigue? El periodo del silencio. Dios no habló por 400 años. Y después, ¿qué periodo sigue? Un chiquitito. El ministerio de Cristo con la iglesia. Y después, ¿qué periodo sigue? El periodo de la diáspora. Estamos hablando de Israel. La diáspora, sí. La dispersión. ¿Y cuándo comenzó eso, pastor? En el año 70. De la primera centuria, año 70. Cuando las tropas romanas, bajo el mando de Tito, invadieron Israel. Y todo Israel dejó su tierra. Ay, hombre, esa historia es dulce, es triste, ¿no? Es cruel. Porque anduvieron ellos errantes por toda Europa y fueron a parar a los Estados Unidos, donde Dios los ha bendecido mucho. ¿Cómo se llama ese periodo? La diáspora. Luego el último periodo, el Israel moderno, cuando en 1948 la ONU les dio su pedazo de tierra donde están. Ahora le pregunto, cuando Juan escribe Apocalipsis, dígame por favor en qué periodo de Israel. Los agarré en curva, ¿verdad? Eso, hombre, estamos perfectos en la diáspora. ¿Por qué? Porque la diáspora comienza en el año 70. Y la persecución de Domiciano contra Juan fue en el 95, 96. Entonces quiere decir que fue en el periodo de la diáspora. ¿Estamos? Muy bien. Pero ahora viene la última historia. Y es la historia de la iglesia. Aquí la tiene. También está en sustancia, está en esencia. La historia de la iglesia, esto le puede ayudar mucho. Haciendo. Hay 7 periodos. Quiero que le ponga atención a estos 7 periodos, porque nos van a servir en el siguiente gran tema que se llama las 7 iglesias del Apocalipsis. Si nosotros conocemos los 7 periodos de la iglesia, ahí vamos como que es tobogán en las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuáles son esos 7 periodos de la iglesia? Tratemos de memorizar. Vamos a ver si no se me han olvidado. Y si se me ha olvidado, aquí tengo el apunte. Vamos.
1, el periodo apostólico. 2, el periodo de la iglesia perseguida. 3, el periodo de la iglesia medieval o papal. 4, el periodo de la iglesia reformada. 5, el periodo de la iglesia moderna. Vamos. 6, el periodo de la iglesia. ¿Se me quedó alguno? Vamos a repetirlo porque son 7, ¿no? El último es la iglesia contemporánea. Vamos. 1, apostólica. 2, es que la pentecostal está en la apostólica. 2, perseguida. 3, medieval o papal. 4, reformada. 5, voy a tener que auxiliarme. Reformada, sí. 6, moderna. Esa se me estaba quedando. La iglesia moderna. Y 7, la iglesia contemporánea. Le doy un anticipo. Cuando estudiemos la iglesia de Éfeso, ¿a quién se la vamos a aplicar? ¿A la iglesia apostólica? ¿Al periodo de la iglesia apostólica? Cuando estudiemos la siguiente iglesia después de Éfeso, ¿cuál sigue? Esmirna, la iglesia perseguida. Esmirna, la iglesia perseguida. Luego, ¿cuál es el tercer periodo de la iglesia? Medieval. Entonces se la vamos a aplicar. Óiganme, pero ahí, alto. Tenemos que ver que después de la perseguida está la iglesia imperial. Oiga, imperial. Y a esa se lo vamos a aplicar a la iglesia de Pérgamo. ¿Otra vez? Pérgamo. Porque la Tiatira le corresponde a la iglesia medieval, la Tiatira. Y Sardis le corresponde a la iglesia reformada. Y Filadelfia, la iglesia moderna o misionera. Y por último, la iglesia de la Odisea, que corresponde a la iglesia contemporánea. Ay, hermanos, los estudiosos dicen, ay, hombre, lo que nos ha tocado, la iglesia de la Odisea. La que dice no tenemos necesidad de nada, lo tenemos todo. Y la que Jesús le dice, no hombre, tú eres una pordiosera, desventurada, miserable, ciega y desnuda. Qué duro eso, ¿no? ¿Será que la iglesia del siglo XX que acaba de pasar y ahora XXI es tan así como la iglesia de la Odisea? Lo veremos en su momento. ¿Cuántos periodos le salieron de la iglesia? 7. ¿Se lo vamos a aplicar a quién? A las 7 iglesias. Pero ahora le pregunto, esto que escribe Juan en Apocalipsis, que él dice que está en la iglesia de Patmos, ¿en qué periodo de la iglesia lo podemos colocar? Vamos. Le voy a dar, allí sí le voy a dar los datos, aquí tomarlos de acá. El periodo de la iglesia apostólica la tenemos del 30 al año 100. Del 30 al año 100. El periodo de la iglesia perseguida lo tenemos del 100 al 313. Repítelo por si está notando. El periodo de la iglesia apostólica lo tenemos del año 30 al año 100. Y el periodo de la iglesia perseguida lo tenemos del año 100 al 313. Y el periodo de la iglesia imperial lo tenemos del año 313 al año 476. Imperial, 313 al 476. Y el periodo de la iglesia medieval lo tenemos del año 476 al 1453. Voy muy rápido, ¿verdad? Porque veo que están anotando, ¿no? Bueno, se lo voy a repetir entonces. Vamos. El periodo de la iglesia apostólica, año 30 al 100. Vaya verificando. El periodo de la iglesia perseguida del año 100 al 313. El periodo de la iglesia imperial del año 313 al 476. El periodo de la iglesia medieval
del año 476 al 1453. El periodo de la Iglesia Reformada del 1453 al 1649. El periodo de la Iglesia Moderna del año 1649 al año 1901. Y concluimos el periodo de la Iglesia Contemporánea, el año 1901 hasta hoy, hasta este día. Ahora la pregunta era, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿en qué periodo de la Iglesia lo podemos ubicar? ¿Vamos? Correcto, al final. ¿Por qué? Porque la Iglesia Apostólica es del 30 al 100. Y Juan escribe del año ¿qué? 95, 96. Ya en la frontera entrando a la iglesia perseguida. Pero si habláramos de la iglesia de Esmirna, ¿y esa iglesia a qué periodo corresponde? A la iglesia perseguida. Ahí estaba pastoreando el obispo Policarpo, ¿no? Haciendo. Esto se va a poner interesante. Hermanos, no sé qué tiempo me queda. Es bueno que usted deje con el hermano pastor Francisco España, que va a necesitar de este material si es que lo quiere. Y si no, pues simplemente investigue, averigüe. Hay bastante literatura con respecto a la historia. Ahora, eso es lo que corresponde propiamente a la primera parte del tema. Ahora viene, oiga mi amado en el Señor, viene el segundo subtema y ahí terminamos el capítulo 1. ¿Cuál es el segundo subtema? La visión. La visión del Hijo de Dios, la división del Hijo del Hombre. Ahora usted puede ver en el versículo 10 del Apocalipsis. ¿Qué dice Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿A quién vio? A Jesús. ¿A quién oyó? A Jesús. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Estaba él en una hamaca dándose aire? No. Este hombre estaba en oración. Y tenga la certeza que en ayuno. ¿Sabe por qué? Porque dice que estaba en el Espíritu. Estaba en relación directa con Dios. Cuando uno, hermanos, ora y ayuna, ora y ayuna, tenga la certeza que algo vamos a recibir del cielo. Eso tenga la seguridad. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay conflicto, porque nosotros podemos decir que era un día domingo. Pablo insiste en que el día del Señor era el domingo, el primer día de la semana. Pero si usted habla con un hermano adventista o sabatista, le dicen, no, ese era el sábado. No entremos en esas discusiones. Eso no tiene ningún problema. Si fue domingo, si fue sábado. La verdad es que Juan oye y ve. Óigame, la presentación de Cristo cuando se presenta, le dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Y eso, pastor, de alfa y omega, qué es? Si yo le pregunto a usted, dígame qué es la A y la Z. Me va a decir usted, son las letras del abecedario, la primera, me dice, y la última. Pues allá, en el abecedario griego, ¿cuál era la primera? El alfa. ¿Y la última? La omega. Entonces Jesús le dice, mira, yo soy el primero y el último. ¿Sabe qué estaba diciendo? El eterno. El que no tiene principio ni tiene fin. Soy el alfa y la omega. Se presenta el primero y el último. Escribe un libro. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias.
Ahora, ¿qué es lo que va a enviar Juan a las 7 iglesias en esas cartas? La revelación. ¿La revelación de quién? De Dios, del Padre. ¿A quién se la dio el Padre? A su Hijo, a Jesús. ¿Dónde dice eso? En el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mire qué lindo. El Padre lo tenía guardadito. ¿Comprende? Por eso allá, cuando veamos el capítulo 4 y 5, vamos a ver al Padre que está sentadito en su trono y que en su mano derecha tiene un libro que está sellado. Y voy a decir estas palabras así. Ahí tenía o tiene el Señor el programa o el calendario o el cronograma de todas las cosas que van a suceder. Esa es la revelación de todo lo que va a suceder aquí en la tierra. Esto es interesante, ¿no? Todo. Esa gran tribulación está programada. Ese aparecimiento del anticristo está programado. Ese aparecimiento del mismo diablo en el capítulo 12, profeta, está programado. Diablo en el capítulo 12, profeta, está programado. Esos fulanos todos, cuáles son los gobiernos del mundo, los líderes mundiales, los ejércitos, las fuerzas armadas del mundo, los magnates, los religiosos, todo eso que van a apoyar al gobierno del anticristo, está programado. Toda esa revelación del Padre se la da a su Hijo. Vaya, hijo, aquí está. ¿Quién le dio el libro? El Padre. ¿A quién se lo dio? A su Hijo. Y yo, dice Juan en el capítulo 4 y 5, y yo lloraba porque no había uno digno de tomar y de abrir el libro. Ahí estaba la revelación. ¿Comprenden? Mire qué lindo ese versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, que el Padre le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es la pluma que se encarga, mire, ¿ve?, de escribir. Ahora, cuando nosotros vemos esto de las 7 cartas que le envía a cada iglesia, le vamos a poner mucha atención, porque esas iglesias son históricas, pero en el concepto profético se aplica para hoy, para nosotros, ¿no? Oye, no se vaya a perder ni un estudio de estos que vamos a compartir en los días martes, aquí en el culto de las 6 de la tarde. Pídale al Señor que nos abra los ojos del entendimiento, porque ya no me queda tiempo para ver a Jesús. Mire, cuando le di esta clase yo al pastor de allá de Massachusetts, ese hombre lloró. Y yo no sé por qué fluía algo tremendo. Le digo, una de las cosas que estoy interesado es que conozcamos al Hijo de Dios. Conozcámoslo. Qué privilegio de Juan de verle, ver su cabeza, su cabellera blanca como la nieve, como la lana. Y le digo, esto habla de su santidad, pero habla de su pureza, pero habla de su eternidad, el anciano de días. Ver a Jesús, pero verle sus ojos como llamas de fuego. Ya no son los ojos que vemos a Jesús cuando estaba en la tierra y que miraba a los pecadores y a los enfermos con ojos de misericordia y piedad. Vengan a mí los que están trabajados. Ahora ahí Juan lo mira con ojos como llama de fuego, ojos de ira, de juicio. Oiga, mucha gente se pregunta por qué Dios está cruzado de brazos y no hace nada por tanta maldad e injusticia. Espérese. Se llega el momento en que la ira de Dios se desata.
los ojos de Cristo como llamas de fuego, pero los pies, como bronce resplandeciente, bronce bruñido. ¿Y de qué habla el bronce? De juicio, juicio. Así es, ya no es el manso cordero, es el juez, es el juez. Pero además, ¿qué tiene en la boca? Mire qué simbolismo más lindo. Una espada. Y Juan dice, le vi en su boca como una espada de doble filo. ¿Y de qué habla? De la palabra. La palabra. Por eso dice allá en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Cuando Cristo usted lo ve en el Apocalipsis capítulo 19, que viene en su gloria con los ángeles y con la iglesia, ¿a qué viene? Viene a poner en su lugar al anticristo y al falso profeta y a todos sus seguidores. Pero Cristo no necesita ningún arma, porque todos los que están reunidos ahí en Armagedón es para hacerle la guerra, no solo al Mesías, sino a Israel. Y se han concentrado, según Apocalipsis capítulo 16, todos los líderes mundiales, llámense primeros ministros o presidentes, con sus propios ejércitos, según ellos, para hacer polvo al pueblo de Dios, para terminar al Mesías. Pero cuando aparece el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ahí mira la espada de dos filos en su boca. ¿Sabe qué significa? Que solamente abrió su boca y habló, y todos fueron eliminados y muertos. Y vengan las aves, vengan todas las aves que comen carroña. Hagan su gran cena. Y comieron, y comer futuro, y comerán carne de muertos, de todas las tropas que se den cita a esa guerra, y de toda la gente que esté ahí. Óiganme, pero ¿cómo ejecutó Cristo? ¿Con algún arma? No, utilizó su palabra, la misma palabra poderosa cuando dijo, hágase la luz. Esa misma palabra, esa palabra poderosa de su boca cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, cuando le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Esa es la palabra de mi amado. ¿Se regocija? Es lo que Juan ve acá en esta visión. Vio sus ojos, vio sus pies, vio su boca. Pero una cosa me impacta y quisiera llorar y saltar. En sus manos tenía 7 estrellas y se movía en medio de 7 candeleros. Se le dice, mira Juan, los 7 candeleros son la iglesia, son las 7 iglesias. ¿Sabía usted que Él está en la iglesia? ¿Sabía que Cristo está con nosotros? Él está con nosotros. Y Él lo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero me gusta, y en mis manos, dice Él, tengo a las 7 estrellas. ¿Y quiénes son? Los pastores. Pastor Joel, Pastor Tomasito, pastores todos. Tranquilo, Damiancito. Porque Él dice, el que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. Dígale gracias, yo estoy en tu mano, dígale. Todos en la mano de Cristo. Dígale gracias, 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 mi amado. Oh santo, aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Maravilloso, maravilloso Hijo de Dios. Tuya la honra y la gloria te pertenecen. Gracias, mi Señor amado. Gracias, mi Cristo, porque estaremos contigo. Te adoraremos como quisiera estar a tus pies. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Regocíjate porque mi amado no solo tiene a los pastores en su mano derecha, sino también dijo otra cosa linda: tengo en mis manos las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Puedes estar tranquilo y tranquila que para ti, para nosotros, ya no tiene nada que ver el infierno ni la muerte segunda. Estamos en las manos de Dios. ¡Adorémoslo! 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 Quiero decirle a los amigos, a las personas que me oyen, que me ven, o a los que se alejaron: ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Si mi amado vino a la tierra, mi amado vino a la tierra, Jesús vino para derramar su sangre, para lavar nuestros pecados. Pero Él regresará como el gran juez para hacer justicia en esta tierra. Amémoslo. Entreguémosle la vida. Dile: gracias, 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 mi Señor. Levanta sus manos, dígale gracias. Digámosle gracias infinitas. Gracias, mi Señor amado. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, mi Padre, te amo. Gracias. ¡Oh! Gracias. Amén. Y este pueblo dice: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.